Que el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por estar en su casa. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Me debatía entre dos títulos. Puse el más elegante, el que decía con pez o sin pez. La otra alternativa era con vómito o sin vómito. Ustedes entenderán que me quedé con la primera. Vamos, como les decía, a hablar el día de hoy el título con pez o sin pez. Y aunque vamos a leer unos versículos más adelante, primero quisiera partir haciendo un pequeño resumen de una historia que es para todos nosotros súper conocida, que es la historia de Jonás. Sobre todo para aquellos que nacimos en una iglesia o que a una muy corta edad llegamos a la iglesia, era un caballito de batalla, era una lección permanente. ¿Quién no pasó por la lección de Jonás? Es más, yo me atrevo a decir que es una de las historias más conocidas en el mundo, por creyentes o no creyentes, pero creo que es una de las historias más conocidas en el mundo. Muchas gracias. Porque incluso, como les decía, creyentes o no creyentes, hay personas que incluso para burlarse utilizan esta historia que aparece en la Escritura, donde un profeta llamado Jonás, Dios lo llama para que vaya a predicar a Nínive. Y para ir de inmediato poniendo en contexto, Nínive era la capital de Siria, la ciudad de los eternos rivales de Israel, era la capital de Asiria, porque la capital de Siria es Damasco. Suenan parecidos, pero no son naciones iguales. Era Asiria y la capital de Asiria es Nínive para aquel entonces. Para que usted se haga una idea, un actual Irak, más o menos por ahí es donde se ubicaba Asiria. Muy lejos por lo demás de Israel. Para la época, por supuesto, si nosotros lo medimos a tiempos de ahora con los traslados, las posibilidades de traslados que tenemos, no era tan lejos. Pero para la época era un lugar lejano de Israel donde se encontraba el profeta Jonás. Y Dios llama a este Jonás para que vaya a predicar a esa ciudad de aproximadamente 120,000 habitantes. Nosotros acá en la comuna de Los Pejos, que es una comuna pequeña, en el último censo éramos aproximadamente 100,000 personas. Poquito más. Así que muy probablemente hoy por hoy estemos bordeando las 120,000 personas. Estamos hablando que para aquellos tiempos esa era una gran ciudad. Hoy es simplemente una pequeña comuna, un pueblo de 120,000. Hoy sería un pequeño asentamiento. Pero para aquel entonces era una gran ciudad de 120,000 personas. Y particularmente, y como les decía, para ir poniendo en contexto, Nínive, la capital de Asiria, era la capital de los eternos rivales de Israel. Fueron feroces rivales, eran terribles, eran realmente malos. Al momento de dominar un pueblo, al momento de conquistar un pueblo, tenían prácticas terribles. Solo para ponerles algunos ejemplos, ellos cuando conquistaban una ciudad y si había oposición, ellos tomaban a sus soldados, los que eran muertos, y repartían las partes de sus cuerpos en diferentes lugares. Las mujeres que estaban encinta les abrían su vientre y les sacaban sus bebés de adentro, vivos, y los mataban luego fuera. Por supuesto, la madre luego de eso moría también. Entonces eran realmente terribles y eran enemigos de Israel. ¿Por qué les digo esto? Para poner un poco en contexto. Porque cuando a nosotros se nos enseña generalmente de niños o rápidamente la historia de Jonás, vemos que Jonás desobedeció a la palabra de Dios. Así mismo decía la canción. Jonás desobedeció a la palabra de Dios. Amén. Claro que desobedeció, pero también tenía sus razones. Pongámonos un ratito. Aquí nos vamos a poner del lado de Jonás algunos ratitos. Y Jonás tenía sus razones. Y era porque realmente el pueblo era perverso y eran encima los enemigos de Israel. Entonces no era una tarea fácil. Dios lo estaba mandando a predicarle a sus enemigos para que se arrepintiera. El mensaje de Dios fue el siguiente: anda y diles al pueblo de Nínive que van a ser destruidos por causa de su maldad. Y Jonás no quiso ir. La historia usted se la sabe.
porque Israel está ubicado al otro lado del Mar Rojo y hacia el oriente se encuentra Nínive, cruzando un gran desierto, muy lejos. Y Jonás se fue totalmente al otro lado, en la dirección totalmente contraria. Y dice que tomó una embarcación en Tarsis para poder, como dice la escritura, versión Reina Valera, literal, huir de la presencia de Dios. Y ahí es donde vienen los... ¿Cómo vamos a huir de la presencia de Dios? Yo más bien dicho, más bien creo que la traducción debería ser que quiso huir del propósito de Dios. Porque un hombre, un profeta de Dios, alguien que conocía en muchos aspectos a Dios, que lo predicaba, que lo anunciaba, sin duda que tenía completa claridad de que Dios estaba en todo lugar. Entonces, más que huir de la presencia de Dios, lo que Jonás hace es huir del propósito de Dios. Entonces, cuando huye y toma un barco, paga su pasaje y están en alta mar, se levanta una tremenda tempestad. La gente que estaba ahí en el barco comienza a gritar, a clamar a sus dioses, pensaban que iban a morir, botaban todas sus pertenencias hacia el mar para tratar de aligerar el peso de la carga que había en la embarcación, y abajo había uno que estaba durmiendo. Y la escritura dice que el jefe de la barca, me imagino yo, al lenguaje actual, a lo mejor el capitán de la embarcación, dice que descendió abajo y vio a Jonás que estaba durmiendo en medio de la tempestad. Y aquí es donde su pastor empieza a hacer especulaciones. Así como la que acabo de hacer, esa especulación que más bien no huía de la presencia de Dios, sino que huía del propósito de Dios. Aquí yo también vengo a especular que no creo que estuviera durmiendo. Yo creo que Jonás sabía perfectamente lo que estaba pasando afuera. Y se estaba haciendo el dormido así. Me imagino yo que se ponía la almohada ahí entre sus orejas para tratar de no escuchar y hacerse el dormido. No quería salir porque sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Entonces lo llevan hacia arriba, hacia cubierta, y le empiezan a decir que cómo era posible que estuviera durmiendo, que clamara a su Dios, porque ellos tenían otros dioses, y echaron suertes para saber quién era el responsable. Mire, la ignorancia, entre medio de la ignorancia de su fe errada, equivocada, de dioses paganos, echaron suerte para ver quién era el responsable de lo que estaba sucediendo. Y cayó la suerte sobre Jonás. Y Jonás les dijo: échenme al mar. Échenme al mar. Y la tempestad se va a calmar, porque soy yo el que está huyendo del propósito de Dios. Entonces dice: échenme al mar. Y ellos no lo hicieron a buenas y a primeras. Entonces llegó un momento en que empiezan a ver que nada se arreglaba. Entonces hicieron caso. Tomaron a Jonás, lo tiraron al mar, y de inmediato la tempestad comenzó a ceder. ¿Verdad que sí? Entonces ahí es donde viene Pun. ¿Quién es Pun? El pez. Así se llamaba. Porque la canción dice: y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Entonces, algunos no habían entendido. La canción nos revela el nombre del pez. Por ahí a lo mejor podemos suponer que para albergar a un ser humano dentro, a lo mejor no era un pez, a lo mejor era una ballena. No lo sabemos. Estamos suponiendo. Mi mente racional me dice que si la única posibilidad de que hubiese un ser humano vivo y que ha pasado en la historia puede ser dentro de una ballena. Dentro de un pez difícilmente. No hay un pez tan grande como para albergar a un ser humano dentro. Entonces, es mera especulación. Pero lo que la escritura nos dice es que vino un pez muy grande y se lo comió. Se lo tragó, no lo digirió como las ballenas. ¿Se ha fijado que las ballenas se comen los cardúmenes de peces así gigantes y le hacen zoom? Como nuestros adolescentes a veces. Como que no mascan, ¡pum! Y para adentro. Así nomás, ¡pum! Y ahí tiene que haber quedado adentro Jonás. Y adentro del pez Jonás reconsideró. Yo creo que hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí, en esa situación.
¿Se imagina usted al lado de unas sardinas en descomposición, con muy poca luz? Algo de oxígeno adentro, porque debemos recordar que las ballenas son mamíferos, así que algo de oxígeno tiene que haber habido adentro. De hecho, las ballenas cada cierto tiempo tienen que salir a tomar oxígeno, porque no son como los peces que pueden vivir sin oxígeno, sino que las ballenas necesitan oxígeno. Entonces, me imagino yo ahí a Jonás entre medio de ese panorama. La historia usted se la sabe súper bien. Se arrepintió, dijo una hermosa poesía, una hermosa oración que está registrada aquí en el capítulo 2 de Jonás. Una hermosa oración en la cual se arrepiente. Y además no solamente se arrepiente y le promete a Dios cumplir su voluntad, sino que cumplir todas sus promesas. No es necesario que lo busquen, pero el capítulo 2, versículo 9, dice: pero yo ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces Dios lo perdonó. ¿Y qué hizo el pez? El pez lo vomitó. De ahí viene el nombre del mensaje, o el casi nombre. El pez lo vomitó. Y lo vomitó, por supuesto, en las costas, porque algunas veces nosotros pudiésemos pensar que el pez viene y lo vomita en Nínive. Imposible, Nínive no tiene costa. Así que lo tiene que haber depositado muy cerca de Israel, donde él vivía, por allá arribita, donde dice Canaán. Muy cerca de ahí tiene que haberlo dejado el pez y le cayó mala. Le cayó pesado al estómago, entonces devolvió a Jonás y quedó en las costas. Y ahí obviamente él regresó a Israel, no a Nínive. Porque en el capítulo 3 vemos que Dios lo vuelve a llamar. Le vuelve a hacer el mismo llamado. Capítulo 3, versículo 1. A ver si lo podemos leer ese. Capítulo 3, versículo 1. Tengo la versión NTV. Dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Versículo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y Dios lo manda nuevamente y va a Nínive, una ciudad que tiene aproximadamente, por lo que nos dice la Escritura, que se podía recorrer en 3 o 4 días. Y es así como lo hizo Jonás. En 3 o 4 días comenzó a entregar el mensaje, comenzó a predicar. La voz llegó hasta el mismo rey de Nínive, quien escuchó el mensaje, y no solamente él se arrepintió, sino que además él hizo cilicio. ¿Qué es cilicio? Es como un luto. Y se sacó sus ropas reales, descendió de su trono, así literal dice la Escritura, descendió de su trono, se puso ropas ásperas, ropas toscas, llenaban su cabeza de ceniza, así era el cilicio, el luto. Incluso hicieron ayuno todas las personas en la ciudad, hasta las bestias, hasta los animales hicieron ayuno. ¿Qué pasó luego de eso? Que Dios perdonó a Nínive. ¿Y qué pasó con Jonás? Porque a veces la historia bíblica para la escuela dominical llega hasta el capítulo 3, en el que el pueblo se arrepiente. Y ahora Jonás sí hizo caso a la palabra de Dios. Pero en el capítulo 4, Jonás se nos enoja. ¿Y por qué se enoja Jonás? Jonás, y lo vamos a ver en algunos versículos más adelante, Jonás se molestó, se enojó, porque le dijo a Dios: yo sabía que tú eras misericordioso y clemente, y que los iba a perdonar. Por eso yo no quería venir. Eso dijo Jonás: por eso yo no quería venir, porque yo sabía que era, digámoslo en buen chileno, yo sabía que eras corazón de abuelita, que lo iba a perdonar. Por eso yo no quería venir a predicar, porque yo me imaginé que tú lo ibas a perdonar. Y entre otros detalles cotidianos que vamos a ver más adelante, este libro termina con un Jonás enojado. Y si bien es cierto, hoy nosotros vamos a hablar de Jonás y del pecado de Jonás, de la desobediencia, pero quiero que hagamos un análisis, seamos positivos, hagamos un análisis de Jonás, de sus virtudes. Y de Jonás nosotros podemos decir que era un hombre que conocía la palabra de Dios. Amén. ¿Es importante conocer la palabra de Dios? Súper importante conocer la palabra de Dios. Y no solamente
ahondemos un poquito más, no solamente conocía la palabra de Dios desde la escritura, desde el papel o del papiro, de lo que hubiera en la época, sino que conocía la misma voz de Dios. Era profeta de Dios, hablaba con Dios. Entonces esa es una virtud. Dios lo usaba. Dios no llamó a cualquier hebreo. No me imagino yo que para la época, y lo podemos ver también a través de la escritura, no era el único profeta que había, pero Dios llamó a Jonás. Y Dios llamó a Jonás porque Dios usaba a Jonás. Y nosotros podemos verlo en el capítulo 3, cuando definitivamente va a la ciudad de Nínive y en 3-4 días conquistó para el Señor, para Dios, consiguió que se arrepintiera un pueblo de 120,000 habitantes. ¿Cuántos años llevamos en esta comuna? Una comuna de 100,000 habitantes y no hemos logrado conquistarla para Cristo. Jonás se tomó 4 días aproximadamente para llegar con el mensaje a este pueblo, y en 4 días toda la nación estaba ayunando, toda la nación estaba en silicio, hasta el rey, hasta las bestias estaban ayunando. O sea, Dios usaba a Jonás. También podemos decir que Jonás era un nacionalista, porque una de las razones por las cuales no quería ir a Nínive era porque los asirios, particularmente su capital Nínive, eran enemigos de Israel. Entonces era un nacionalista y también era un hombre de carácter. ¿Se ha fijado cuando el pastor Miguel dice falta carácter? Jonás tenía carácter y tenía harto carácter, porque se enojaba con Dios, se enojaba con Dios. Y ¿se ha fijado esos hijos medio rebeldes que nos salen de repente? Y no solamente se enojaba con Dios, se le arrancaba también, lo vimos aquí, que se arrancó. Se arrancaba. Entonces era un hombre de carácter. Y todas estas cosas positivas que hemos visto, que son realmente importantes, porque estamos hablando de un hombre de palabra de Dios. No solo escrita, sino que oía la voz de Dios. Era un hombre que Dios lo usaba. Era un hombre que tenía carácter. Pero ninguna de esas características sirve si usted y yo no aprendemos a obedecer a Dios. Y esto vaya para aquellos que tenemos responsabilidades. Podemos conocer la palabra de Dios. Dios nos puede usar. Podemos tener carácter. Pero si no obedecemos la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida, no sirve de nada. Y ahora sí, entonces vamos a analizar un poquito algunas características, algunos aspectos más bien dicho, del pecado de Jonás, que ya sabemos que es la desobediencia. Y aquí permítanme aclarar algo, porque cada vez que nosotros hablamos de pecado, no solamente pecado es algo malo que hacemos, sino que también pecado puede ser algo que estamos dejando de hacer. Amén. Y aquí particularmente aplica mucho una de las expresiones que se utiliza del griego para traducir pecado, que es hamartía. ¿Se acuerda, hermana Carolyn? Hamartía. Nos partíamos en las primeras clases de teología la cabeza con las expresiones. Hamartía, anomía, y no me acuerdo cuál era la otra expresión para pecado. Pero en este caso califica muy bien hamartía, porque hamartía es una expresión de cacería que significa literalmente, no le di, errar el blanco. Eso significa hamartía. Entonces, pecado también constituye no hacer la voluntad de Dios. Por eso la expresión hamartía, no dar en el blanco, porque las flechas somos nosotros y Dios tiene un blanco y tiene un propósito para nosotros. Y cuando nosotros no caminamos a ese propósito, también estamos pecando. A lo mejor no estamos mintiendo, a lo mejor no estamos engañando a nadie, pero si no estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida, eso también constituye un pecado delante de su presencia. Ay, Señor, se puso difícil esta prédica. Aquí no hay mucho amén. Vamos a ver entonces algunos aspectos del pecado de Jonás. Y el primer aspecto que podemos ver es que Jonás no estaba dispuesto a obedecer. Pastor, no me está diciendo algo nuevo. No estoy diciendo que Jonás no obedeció. Estoy diciendo que Jonás no estaba dispuesto a obedecer a Dios.
Y aquí tenemos que hacer una separación, porque pudiésemos encontrar al menos 3 tipos de personas. Una de esas personas es que la que quizás calificamos la mayoría de nosotros, en que a veces no obedecemos a Dios. No obedecemos a Dios porque caímos, porque pecamos, porque tropezamos, porque no lo logramos un día y pecamos y no obedecimos la voluntad de Dios, sus mandamientos, sus propósitos. Pero por ahí hay otra gente que a lo mejor, como Jonás, deliberadamente dice: no me interesa obedecer a Dios. Y vuelvo a enfatizar esto: no me interesa obedecer a Dios. Hay gente así. Sí, pastor, en el mundo hay mucha gente. No, estamos hablando de Jonás. Estamos hablando de un profeta de Dios. Estamos hablando de gente que ha conocido a Cristo. Gente que dice literalmente o inconscientemente: no me interesa obedecer a Dios. Porque hay mucha gente que llega a la iglesia y recibe la bendición de Dios, pero no está dispuesta a sacrificar su vida, no está dispuesta a esforzarse para vivir de acuerdo a los principios de nuestro Señor. Voy a repasar. Están los que deliberadamente no quieren obedecer. Están los que a veces no lo logramos. Pero también están aquellos que no se dan cuenta de que no quieren obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa clase de personas? Es la persona que viene, estamos hablando de gente creyente, es la persona que puede venir a la iglesia y que puede decir: sí, Señor, ahora sí. Pero que al día siguiente, cuando tiene que hacer un esfuerzo, cuando tiene que orar por la mañana, no lo hace. Y es mejor el café, y es mejor los minutos en redes sociales, o es mejor dormir unos minutos más, y no lo hacen. Porque hay gente que cree que tiene la disposición de obedecer a Dios, pero no está dispuesta a pagar el precio. Amén. Cuidado, porque usted puede ser uno de esos, o yo puedo ser uno de esos. Pero usted, pastor, Jonás era profeta y no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No es que: ay, Señor, es que me cuesta. No, Señor, lo intenté. No quiere intentarlo. Y hay gente que no quiere pagar el precio. Hay gente que no quiere hacer el esfuerzo, que no quiere hacer el sacrificio, que puede estar aquí en la iglesia y que siente emoción, pero no está dispuesta a vivir para el Señor, no está dispuesta a vivir en el propósito de Dios, no está dispuesta a hacer cambios profundos en su vida, no está dispuesto a cambiar las prioridades de su vida, sino que quiere vivir de acuerdo a Él y para Él. Hay gente así dentro de las iglesias. Pastor, llegó brígido hoy día. ¿De cuál es usted? Vamos a hacer un análisis hoy día. ¿De cuál? Como Jonás, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Los que lo intentamos y a veces no lo logramos. O de los que sí nos gustaría hacer la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Y sabe que eso pasa en todo orden de cosas? Pasa en todo orden de cosas. ¿Se ha fijado esa imagen de los mexicanos así sentados en el camino, con un gorro, durmiendo toda la tarde? Dice que habían 2 muchachos mexicanos y uno toca la guitarra. Los dos ociosos así, toca la guitarra y empieza a tocar y tocaba súper bien. Y el otro le dice: soy bueno, podríais dedicarte a eso. Y el otro deja de tocar. Sí, pero para eso hay que estudiar. Y lo descarta. ¿Por qué? Porque tenía que esforzarse. Hay mucha gente que puede ver el éxito de otros y puede desear el éxito de otros, pero no está dispuesta a pagar el precio que ese que tiene el éxito pagó. Hay gente que no está dispuesta a pagar el precio. Porque hay gente que dice: ay, los doctores ganan tanta plata. Sí, estudia, gradúate, ejerce, prepárate, capacítate todos los años, haz un doctorado.
Porque hay gente que no está dispuesta a pagar el precio, quiere y codicia, muchas veces codicia el éxito de otro, pero no está dispuesto a pagar el precio que el otro pagó para estar donde está. Entonces a veces vemos que hay hermanos, hay personas, hay pastores, hay iglesias que son bendecidos, bendecidas, y los miramos y decimos, uy, cómo me gustaría a mí, pero aquí hay que pagar un precio. Y hay gente que no está dispuesta a pagar el precio. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Para la bendición, en lo material, en lo familiar, los muchachos que están aquí hoy, me imagino yo que tienen expectativas muy lindas respecto de sus vidas, y es súper válido, pero toca pagar un precio, toca pagar un precio, toca esforzarse, que mientras unos la están pasando bien, hay otros que se están desvelando, pero están estudiando, que hay otros que están esforzándose, que hay otros que están trabajando, hay otros que están emprendiendo. Hay otros que dicen, es que él nació con el don de ser futbolista. El sacrificio que tienen los futbolistas es increíble. Es increíble. El otro día escuchaba una entrevista que está circulando mucho por redes sociales de Claudio Bravo, el arquero de la selección, nuestro capitán América. Ahí me puse la camiseta. Y él hablaba de cómo desde muy pequeño lo llevaban desde Buin, su papá, lo llevaba hasta donde entrenaba la escuela de Colo-Colo. Aproximadamente, decía él, 1 hora y media, 2 horas todos los días de traslado. Y ahí estaba el esfuerzo del papá que lo llevaba. Y él decía, nunca llegué tarde a un entrenamiento. Nunca llegó tarde a un entrenamiento. Nunca. Él, no le voy a contar todos los detalles, por supuesto, una entrevista súper larga, pero entre otras cosas, por ejemplo, también decía que cuando él estaba en Europa, y era entrenamiento prácticamente todos los días, que casi que no había tiempo para la familia, y solamente había tiempos libres, decía, cuando está de hecho todavía en Europa, solamente había tiempos libres cuando habían fecha de selección. ¿Y qué hacían la fecha de selección? Ir a jugar por la selección. O sea, no tenía días libres. Está llegando a los 40 y tantos años y no tiene días libres. Si no mal me recuerdo, cuando estaba jugando una de las Copas América, su esposa estaba dando a luz. ¿Por qué les menciono esto? Porque incluso aquellos que a veces creemos, no, es que nació con un don. No, sí es cierto, hay personas que pueden tener talentos y habilidades, pero el talento nunca es suficiente. El talento no es lo único. Al talento hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle preparación, hay que ponerle ganas. ¿Y quieren que les pase un dato? En el Señor es igual. No es que yo confío en la gracia del Señor. Sí, el Señor está contigo. Su Espíritu está contigo. Pero es quien te esfuerza y es quien te anima para que tú hagas tu parte cada día. Porque no puedes solo desear la bendición y no hacer el esfuerzo que es necesario. Hay muchos que les gustaría obedecer, pero no están dispuestos a hacer el esfuerzo. Que el Señor nos ayude. Ay, Señor, que está dura el mensaje de Jonás. Entonces, lo primero, Jonás no estaba dispuesto a obedecer. No es solo que no obedeció, sino que no estaba dispuesto a obedecer. Segundo, Jonás huyó del propósito de Dios. Jonás huyó. Primero dijimos que él no estaba dispuesto a obedecer. Y por lo mismo él huyó del propósito de Dios. Como les decía adelante, la Reina Valera dice que huyó de la presencia de Dios. La NTV también dice lo mismo. Pero yo más bien creo que él no huyó de la presencia de Dios porque él, conociendo a Dios, sabía que estaba en todo lugar. Él estaba huyendo del propósito de Dios. O sea, él no solo quería no obedecer, o sea, estaba dispuesto a no obedecer, sino que además hizo el esfuerzo de arrancarse del propósito de Dios. Es decir, Dios me quiere allá, me voy al otro lado del mundo. Es literalmente lo que hizo. Me voy al otro lado del mundo. Tomo un barco para estar más lejos del propósito de Dios. Él quería arrancar del propósito de Dios. Pero ¿cuántos saben que del propósito de Dios no podemos huir? No podemos huir del propósito de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama ¿con pez o sin pez? Porque cuando Dios ha determinado un propósito con tu vida, Dios lo va a cumplir. ¿Con pez o sin pez? Jonás se quiso arrancar. Pero fíjese, hay algo curioso. Podemos ver el
capítulo 1, versículo 12, él asumió su responsabilidad. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable en esta terrible tormenta. Yo sé que soy el único culpable en esta terrible tormenta. Pero los mismos marineros comienzan a decirle, ¿por qué estás aquí? Huyendo de la presencia de Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente que quiere, y a lo mejor a más de alguno aquí le ha pasado, hay gente que quiere huir de Dios, que quiere huir del propósito de Dios. Y se va totalmente a lo contrario de donde Dios lo mandó. Y estás en el lugar donde no deberías estar y sabes que no deberías estar, pero ahí estás, llevándole la contra al Señor. Y ahí está ahí. ¿Qué así en una fiesta, pecador? ¿Qué así? Porque aunque nos queramos arrancar del propósito de Dios, incluso la gente va a notar de que la bendición está sobre ti. Y la gente va a decirte que tú no eres de ahí. ¿Le ha pasado alguna vez que hay gente que lo mira y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no eres de aquí. Como que Dios utiliza gente que no es creyente para recordarnos que somos hijos del Señor, que somos hijos de la promesa y que Dios tiene propósitos con nosotros. Entonces Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Tercer aspecto, Jonás nunca entendió la soberanía de Dios. Y ahí estábamos con problemas. ¿Se acuerda que hablamos de cosas positivas de Jonás? Sí, Jonás tenía cosas positivas. Pero si hay algo negativo, Jonás nunca entendió la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? Es autoridad. Se le dice soberano a los reyes. Me acuerdo siempre cuando veíamos Moisés en tiempo que los daban en televisión nacional, ¿se acuerda? Esa serie brasileña, Moisés, que nos tenía a todos metidos. Me acuerdo yo que había gente que no venía a la iglesia para ver los capítulos de Moisés y decía, no, pastor, no se preocupe, si estoy aquí en la casa viendo Moisés. Y nosotros también lo veíamos cuando podíamos. Benjamín estaba chico y me acuerdo que un día el faraón, al que le decían el soberano, estaba muy contento, precisamente el día en que lo mataron, entre paréntesis. Estaba muy contento y Benjamín dijo, chiquitito, así como Eduardo, dijo, Mish, está de buen humor el soberano. De ahí viene la soberanía de Dios. De ahí viene el nombre, más bien dicho. Que Dios es soberano. Él hace como a Él le parece. Él es el Dios de la autoridad. Dios que creó los cielos, la tierra, el universo. ¿Podemos nosotros decirle, Señor, qué estáis haciendo? Perdón, Señor. Me parece que estáis equivocados. ¿Hay alguien que pueda decir así? Lo curioso es que a veces lo hacemos. Jonás nunca entendió la soberanía de Dios. Y quiero ponerle un parámetro. En el capítulo 3, versículo 6, nos va a hablar acerca de la reacción que tuvo el rey de Nínive. Capítulo 3, versículo 6, dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, me imagino, de esos tronos de Medio Oriente, eran altos, tenían escalinatas. Mientras más autoridad tenía, más escalinatas tenía. Entonces me imagino, yo llegó cansado abajo. Porque dijo, cuando el rey oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera, que era su luto, cilicio, y se sentó sobre un montón de cenizas. Y lo que le dije yo también delante, y mandó a ayunar a todo el pueblo, él ayunó, hasta las bestias ayunaron. Y aquí hay algo curioso, porque el soberano, el rey de Nínive, entendió la soberanía de Dios, de que Dios estaba por sobre él. Siendo pagano, siendo ignorante de las cosas de Dios, entendió de que Dios estaba por sobre él. Y el rey pagano descendió. Pero fíjese la reacción de Jonás cuando Dios decide perdonar a este pueblo. Capítulo 4, versículo 1. Dice, me encanta, yo puse la NTV porque me encanta esta expresión. Por favor, póngame atención cómo lo dice. Dice, porque Dios cambió de planes. Dios ya ahora no va a destruir Nínive porque se arrepintió.
Y mire cómo dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Se enojó. ¿Acaso podríamos usted y yo enojarnos con Dios, disgustarnos por alguna de sus decisiones? Jonás nunca entendió la soberanía de Dios. Jonás nunca entendió de que Dios es la autoridad y que Él hace como Él quiere. Usted y yo tenemos que aprender que Dios es soberano, que a veces no nos van a gustar algunas decisiones, que ciertos procederes de Dios no nos va a gustar o no lo vamos a entender, pero Dios es soberano y a usted y a mí nos toca acatar y debemos entender eso. Cuarto y último, Jonás nunca compartió el amor y la misericordia de Dios. Jonás nunca le pareció bien esto. Pastor, ¿por qué dice eso? Jonás lo dijo. Jonás lo dijo. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Ahí lo dice Jonás. Capítulo 4, versículo 2 dice: entonces le reclamó al Señor Jonás: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento en enojarte y lleno de amor, como lo cantábamos recién, inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Lo dijo bien, lo dijo súper bien. Porque Jonás sabía que Dios era misericordioso. Sabe que en un momento yo tenía esta división y decía, nunca entendió el amor y la misericordia de Dios. ¿Sabe qué? Sí la entendió, estaba clara. Lo que realmente le pasaba a Jonás es que no compartía el amor y la misericordia que Dios tenía. No la compartía, no estaba de acuerdo. Para nada estaba de acuerdo. Y aquí es donde completamos un poco la historia, porque Jonás sigue enojándose. Jonás sigue enojándose. Jonás hizo una enramada, por lo que describe la escritura, en un lugar más o menos alto. Hizo una enramada, se colocó ahí. Una enramada es una especie de techito de paja, donde él se colocó, probablemente en un lugar distante y alto, para ver qué es lo que Dios hacía con la ciudad. Me imagino yo a Jonás ahí esperando que Dios la destruyera. Habrá agarrado cabrita, una gaseosa, para ver cómo Dios destruía Nínive. Hizo una enramada y de un momento a otro comenzó a crecer rápidamente la escritura nos dice una calabacera, una especie de fruto, o sea, de planta con hojas muy grandes, que creció mucho y le dio mucha sombra, y él estaba súper contento. Y al otro día en la mañana, un gusano comenzó a comerse la calabacera. Y cuando ya el sol le empezó a pegar, como el gusano se la estaba comiendo, se secó por completo y le empezó a pegar el sol. Y otra vez se enojó. Bueno, pareció, ¿cómo es posible, Señor? Mira, se me secó la calabacera, yo estaba aquí en primera fila a ver cómo tú destruías Nínive, y mira, se me quemó la calabacera. ¿Me tiene mal el sol? Dice la escritura que incluso el sol le pegó tanto que casi que se desmayaba. Y Dios le dice: ¿por qué te enojas tanto por una calabacera que un día nació, al otro murió, por la cual no hiciste nada? Y sin embargo quieres la destrucción de Nínive, una ciudad de 120,000 personas. Y yo creo que el Señor tiene una visión tan grande que este mensaje lo puso también actualizado para hoy. Dijo: y no tuviste misericordia de las 120,000 personas, ni de las bestias, porque ahora hay personas que tienen más misericordia con los animales. Entonces también para ellos va. O sea, hay gente que tiene más misericordia con los animales que con las personas.
Así que el mensaje va para los dos. Y el Señor le dice: tuviste más misericordia, te importó más una calabacera, una planta que un día nació y al otro día se secó, que las personas. ¿Sabe de qué nos habla? De uno de los graves problemas que tenía Jonás, que hemos visto varios. No quería hacer la voluntad de Dios, huía de la voluntad de Dios, no entendía la soberanía de Dios, no compartía la misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que aquí vemos? Un rasgo muy fuerte de egoísmo. Y el egoísmo es algo terrible, tremendo. No podemos ser hijos de Dios y ser egoístas, porque precisamente el mensaje de salvación se trata de compartir lo que de gracia hemos recibido y que debemos dar de gracia. Entonces el egoísmo es totalmente incompatible con nuestra fe. Pero Jonás era egoísta. Jonás le importaba, perdóneme la expresión, un bledo que se destruyera una ciudad de 120,000 personas. Pero más le preocupaba su calabacera, que le daba sombrita. Quiero mencionar solamente un versículo más. Capítulo 4, versículo 3. Dice así: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Claro, él era profeta, pero era tan egoísta que más que el bienestar de las personas le preocupaba que su mensaje no se cumpliera. Estaba más preocupado del ministerio que de las personas. Estaba más preocupado del qué dirán. Mi reputación como profeta no me permite tener este fracaso. El egoísmo es algo realmente peligroso para aquellas personas que servimos al Señor. Los que estamos hoy aquí hemos creído en un Señor, en un Dios poderoso. Y probablemente muchas de estas cosas que hemos visto en Jonás a lo mejor no están en nosotros, pero sí debemos cuidarnos. Porque hay una cosa, si nosotros pudiésemos resumir el problema de Jonás en una sola expresión, el problema de Jonás es su corazón. Porque no tenía un corazón que le agrada a Dios. Yo ruego al Señor que el Señor pueda tocar nuestros corazones. Y si hay corazones que transformar, que el Señor los cambie, que el Señor los transforme, para que no nos veamos huyendo del propósito de Dios. Hermano querido, hermana querida, usted puede estar en la iglesia huyendo del propósito de Dios. Si el Señor te llamó con un propósito, aunque estés en la iglesia, si no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te llamó, estás como Jonás, huyendo de sus propósitos. Y si el Señor te llamó, es porque hay una necesidad que cubrir. No puedes ser tan egoísta como Jonás. No importarte el bienestar de los demás y poner por sobre todas las cosas tu bienestar. Hay personas, como decía un humorista, primero yo, segundo yo y tercero mi sombra. Hay personas sumamente egoístas, personas que terminan sus días como Jonás, enojados con Dios, enojados con la calabacera, enojados con el mundo, porque son tan egoístas que lo único que hacen es pensar en su bienestar. ¿Cómo va a terminar usted sus días? ¿Como Jonás, huyendo de la presencia de Dios? ¿O vamos a terminar nuestros días plenos, sabiendo que hemos vivido el propósito de Dios? No nos arranquemos de su voluntad, no nos arranquemos de su propósito. Dios tiene planes con nosotros y no los vamos a poder evitar. Se van a cumplir en nosotros, aunque nos enojemos. Yo prefiero hacer la voluntad de Dios sin enojo y sin pez. Porque hay personas que huyen de la voluntad de Dios y ¿qué es lo que encuentran? Tormenta. Tormenta.
Por eso que encontramos gente que llega aquí, ¿cuándo? En la tormenta. Porque viven huyendo de la voluntad de Dios. Y llegan a la casa de Dios como Jonás y se arrepienten solo cuando hay tormenta en su vida. Y lo triste de las tormentas es que no solo nos afecta a nosotros, como a Jonás, porque Jonás se quería hacer el leso y tapaba sus orejitas ahí, no escucho lero lero. Pero había toda una embarcación que se estaba hundiendo, gente que perdió sus cosas y que estaba por perder su vida. Cuando usted y yo queremos huir de la voluntad de Dios, para nuestros hermanos cuando escuchen esta palabra en los programas, gente que quiere huir de la voluntad de Dios y lo único que encuentra es tormenta a su alrededor, y no solamente la tormenta le afecta a su vida, sino que afecta a los que están a su alrededor. No huyamos más de los propósitos de Dios. Es tiempo de alinearnos con nuestro Señor y vivir lo que Él tiene para nosotros, y vivirlo con gozo, porque eso será una plena bendición para nosotros. Amén y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Señor?